¿O no se ve? Sí, se ve, dice. Perfecto. Carla también me dice que sí se ve mi pantalla. Ustedes que son de la nueva generación, que le saben más a estas cosas de la informática, les iba a preguntar si ustedes han podido liberar un celular Xiaomi. Estoy tratando de liberar un celular que me dieron, pero es completamente chino, pero chino, chino. Entonces, todo viene en chino. Y supuse de que ahí se podía cambiar el sistema operativo, pero me dicen que tengo que rutear y quién sabe qué tantas cosas. Entonces, si alguien sabe, me escribe o me avisa para que me eche la mano, porque ya le intenté por todos lados. Y el celular sigue bien chino. A ver, veamos. ¿Qué habíamos dicho? Ah, sí. Habíamos definido estadística suficiente minimal. ¿Ya? Concepto de estadística suficiente minimal, básicamente lo que quiere decir em, es una estadística que tiene toda la información de la muestra. ¿Y por qué le digo minimal? Porque la resume de la mejor manera posible. ¿Ya? Ya habíamos dicho que se podía definir un orden en las estadísticas, por eso fue que definimos la minimal, ¿verdad? Porque sí podíamos definir cuando una estadística era mejor que otra estadística. En este caso, estaba en función a cómo podía yo llegar de una estadística a partir de la otra. No sé si se acuerdan. Habíamos dicho esa definición de cómo íbamos a determinar que entre dos estadísticas cuál era mejor. Y a partir de una vez que yo defino como esa forma de decidir entre dos estadísticas cuál es mejor, la pregunta era si existía la mejor estadística suficiente en ese sentido, y habíamos dicho que a esa le íbamos a llamar la suficiente minimal. Desafortunadamente, probar que una estadística es suficiente minimal, habíamos dicho que es muy complejo porque requiere demostrar la existencia. O sea, yo tengo que presentarte cualquier otra estadística suficiente y tengo que mostrar que existe una transformación que me lleva de esa estadística suficiente a la estadística que yo estoy proponiendo como la suficiente minimal. Entonces es complicado porque pues para demostrarlo vía la definición tengo que proponer la estadística suficiente minimal, tengo que demostrar que para cualquier otra estadística suficiente puedo encontrar esta transformación que me lleva a la suficiente minimal. Desafortunadamente dijimos que había un teorema que nos ayudaba a encontrar estadísticas suficientes minimales, que era por medio de este cociente, ¿no? De densidades conjuntas. Ya hemos dicho que la forma en cómo tenemos que usar este teorema es suponer que nos iban a dar dos muestras aleatorias del mismo modelo y que íbamos a evaluar las muestras, ¿verdad? Que nos dieron en la densidad conjunta de mi modelo y tenía que probar qué le pasaba a este cociente de densidades conjuntas. Yo tenía que demostrar esto que está en amarillo. Si yo demostraba esto que está en amarillo, la conclusión de este teorema es que esta estadística era suficiente minimal. Y entonces la clase pasada nos despedimos con este teorema que les dije, este sí lo tenemos que probar nosotros utilizando el teorema de aquí arriba. Este de aquí arriba no lo voy a demostrar porque sí es un poquito pesado. Porque ¿cómo sería la demostración de este teorema? Pues yo tengo que suponer que esto es cierto, que lo que está en amarillo es cierto y tengo que demostrar que entonces T estrellita es suficiente minimal. Pero para demostrar que T es suficiente minimal, tengo que ir a la definición, es decir, tengo que ser capaz de demostrar que existe esta G para cualquier estadística suficiente que tú me des. Yo tengo que demostrar que existe esta G que me lleva a la estadística suficiente minimal. Entonces es compleja la demostración y no la quiero ver en este curso. Más bien dicho, espero que ustedes se las demuestren en su curso avanzado. Más bien yo quiero demostrar este teorema porque este sí lo vamos a estar ocupando, sobre todo porque la densidad o la familia exponencial pues está por todos lados. En varios fenómenos aleatorios de la naturaleza se modelan vía algún modelo de la densidad exponencial, de la familia exponencial. Y lo que nos dice este teorema es que yo puedo encontrar una estadística suficiente minimal bien rápido si es que el modelo pertenece a la familia exponencial. El teorema nos dice, si tú me demuestras que tu modelo de donde estás sacando la muestra es de esta forma, es decir, es de la familia exponencial, lo que dice este teorema es que entonces yo puedo encontrar bien fácil una estadística suficiente minimal. Es la suma de las d de x, es decir, lo que queda aquí. Esa es la estadística suficiente minimal. Entonces, ¿cómo vamos a demostrar esto con el teorema de arriba?
Ajá. Entonces vamos a utilizar el teorema de arriba. Entonces el teorema de arriba, ¿qué tengo que hacer para utilizar este teorema de arriba? Yo tengo que probar esto. O sea, voy a dar dos muestras de la familia exponencial de ese modelo. Voy a hacer el cociente de las densidades conjuntas y tengo que demostrar que esto se da, que este cociente no depende de teta, si solamente si esto de acá, ¿no? Si eso ocurre, concluyo que la estadística es la suficiente minimal, ¿no? Entonces, esa sería la forma en que me voy a demostrar. Entonces, yo tengo que proponer, sea x1, xn, muestra aleatoria del modelo de la familia exponencial, uniparamétrica, este es de un solo parámetro, y tengo que dar otra muestra, y1, yn, muestra aleatoria del mismo modelo. Son dos muestras del mismo modelo, ¿no? Una bautizada con x, otra bautizada con y. Entonces yo tengo que sacar la densidad, tengo que ver la densidad conjunta, ¿no? Entonces la densidad conjunta, yo tengo aquí una gran ventaja, ¿verdad? Como me estás dando una muestra aleatoria del fenómeno, entonces es el producto de las densidades, ¿verdad? Es una gran ventaja a nosotros el hecho de suponer muestras aleatorias, porque tengo independencia. Ahí aquí pues yo puedo hacer el uso de que pertenecen a la familia exponencial, es decir, la densidad puede ser escrita en su forma exponencial de esta forma, ¿no? Dado, este es un supuesto que yo estoy haciendo, yo sé que entonces esto se convierte a este producto. Cuando hago el producto me queda a n a la teta, ¿no? Porque es n veces el mismo producto, y de aquí queda el producto desde igual a 1 hasta n de b de x y, ¿vea? Exponencial de c de teta, suma desde igual a 1 hasta n de d de x y, ¿verdad? ¿Cómo estoy haciendo? Estoy haciendo el producto de las densidades y utilizando propiedades de álgebra, ¿verdad? Lo mismito puedo hacer cuando evalúo la densidad en Y, en la muestra Y, ¿verdad? Que es el mismo modelo, ¿eh? Siempre les recuerdo eso. No crean que estoy sacando muestra de otro modelo. Es la muestra aleatoria del exactamente el mismo modelo, solo que una la estoy bautizando con X y otra con Y. Si ustedes siguen este caminito, van a llegar exactamente a lo mismo, salvo que en lugar de la X, pues lo que van a ver ustedes es en lugar de B de X, van a poner la B de Y exponencial a la c de teta, suma desde igual a 1 hasta n d de y. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que dice el teorema de ahí arriba? A ver, haz el cociente de estas densidades conjuntas y ve cuándo ese cociente ya no depende de teta. Es lo que te está diciendo el teorema de ahí arriba que no demostré, pero que espero que cuando ustedes lleven su curso de posgrado, pues lo van a demostrar y van a entender completamente qué es lo que pasó aquí. ¿Ah? Entonces quedaría así, esperanza c de teta, suma desde igual a 1 d de x y, ¿no? Esa es la parte de arriba. Voy a dividirlo entre la densidad conjunta, pero ahora con la muestra de y, ¿no? Quedaría así, producto desde igual a 1 hasta n de b de y, ¿verdad? Exponencial c de teta, suma desde igual a 1 hasta n de d de y, ¿verdad? Entonces, ahí está el cociente de las densidades conjuntas, que es lo que me pide este teorema de acá arriba. Haz este cociente y ve cuándo no depende de teta. Es más, tú tienes que demostrar que este cociente no depende de teta si solamente si ocurre esto que está aquí. Si eso lo demuestro, si yo demuestro lo de amarillo, concluyo lo de aquí abajo, ¿no? Es a lo que voy. Entonces, a ver, este cociente, pues yo lo primero que veo es que se va esto que está aquí, ¿verdad? ¿Y qué me quedaría? Me quedaría el producto desde igual a 1 hasta n de las b de x cis que divide al producto desde igual a 1 hasta n de las b de y cis, ¿verdad? Exponencial, estas dos exponenciales, si se dan cuenta, yo las puedo factorizar, las puedo juntar, ¿no? Quedaría c de teta, que la puedo factorizar aquí de las dos exponenciales que tengo, suma desde 1 hasta n, d de x y menos la suma desde igual a 1 hasta n, d de y, ¿verdad? Así les quedaría el cociente, ¿verdad? Ya vieron lo que hice, en vez que estoy haciendo álgebra aquí, estoy dejándola una sola exponencial, por eso apareció este menos, porque aquí tengo la suma abajo, ¿verdad? Por eso apareció este menos, ¿no? Está abajo en el cociente. Entonces, yo aquí ya se dan cuenta como que la prueba va a ser muy fácil. Yo me pregunto, en esto que está aquí, ¿dónde está la dependencia de teta? Está aquí. Ahí está todavía la dependencia de teta. La A de teta ya se fue aquí, ¿verdad? Esa ya se fue en el cociente. Pero aquí sigo teniendo a la C de teta. Entonces, yo les pregunto, ¿bajo qué condiciones este cociente ya no depende de teta? Y la única forma de eliminar a esta C de teta es hacer que esta la mate, esta cosa que está aquí. Si esta cosa vale algo distinto de cero,
este cociente va a depender de teta. El cociente que estoy haciendo dependería de teta porque aquí está la teta metida, ¿verdad? La enlace de teta, ¿no? Luego entonces, la única forma de que este cociente ya no dependa de teta, ¿no? Entonces aquí voy a poner esto, no depende de teta. ¿Bajo qué condiciones? No depende de teta si lo que está aquí vale cero, ¿verdad? Si esto que está aquí, esta resta de las d de x y las d de y vale cero, entonces, pues si esto vale cero, c de teta por cero da cero, e a la cero da uno, y ya solamente me queda el cociente que no depende de teta. ¿Ya vieron? Y eso es lo que me estaba diciendo. A ver, el cociente no depende de teta. Si solamente si ocurre esto, entonces garantizas que T estrella es suficiente minimal. Entonces aquí, ¿quién es el papel de la T estrella? La T estrella, pues es la suma de las D de X y, ¿no? Que bueno, la T, en ese caso realmente le hubiera puesto T estrella de X, ¿no? T estrella de X, muestra, sería esto. Entonces aquí se ve, ¿no? De aquí ustedes despejan y queda que entonces la suma de las D de X y es igual a la suma, es igual a 1 hasta N de D y Y. Entonces, dado lo que le estoy bautizando, que T estrella es esto, entonces sí, solamente si la T de X es igual a la T de Y, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Lo que les estoy diciendo es que está pasando lo que dice el teorema de arriba. Este cociente de densidades conjuntas no depende de teta si solamente si esto ocurre, porque ya espero que sí se dan cuenta, ¿no? Para que no dependa de teta, la única forma es que para que yo pueda eliminar esta teta, lo único que puedo hacer es que esto se vaya a cero. En el momento que esto no es cero, queda la dependencia de teta. Entonces, para que desaparezca la dependencia de teta, esto ocurre sí, solamente si la resta vale cero, lo que equivaldría a que la suma de las d de x es igual a las d de y, pero por lo como yo estoy definiendo la t estrella como las d de la suma de las d de x, lo que yo les estoy diciendo es que crees el cociente de estas dos densidades conjuntas no depende de teta si solamente es t estrella de x es igual a t estrella de y. ¿Quién es t estrella de x? La suma de las d de x. ¿Qué concluimos entonces? Gracias al teorema que no demostramos, esto implicaría, esto que yo les acabo de decir, el cociente no depende de teta, sí solamente si t estrella de x es igual a t estrella de y, donde t estrella es esto, concluyo entonces que t estrella es suficiente minimal. ¿Sí me siguieron la prueba? Es muy importante que vean cómo se está probando. O sea, tengo que hacer el cociente de las densidades conjuntas. Tengo que dar dos muestras del mismo modelo, hacer el cociente de verosímil, bueno, no es verosímil, vamos, luego después vamos a definir eso, el cociente de las densidades conjuntas y ver bajo qué condiciones pierdo la dependencia de teta. En la familia exponencial, yo pierdo la dependencia de teta cuando la suma de las sumas de las d de x y es igual a la suma de las d de y. Este teorema me garantiza entonces que cuando ocurre eso, tengo que T estrella es la suficiente minimal. Es una sola implicación, ¿eh? No es un sí solo sí en este teorema. Si esto ocurre, entonces T es suficiente minimal. Entonces, aplicando ese teorema que no demostramos, yo puedo garantizar que entonces la suma de las D de X es una estadística suficiente minimal del modelo exponencial, de la familia exponencial. Y eso les abre la puerta a muchas cosas, porque ustedes en su tarea ya probaron un ejercicio, no sé si lo vimos aquí, eh, ustedes probaron que el modelo Bernoulli pertenece a la familia exponencial, ¿no? Entonces, de ahí, en el momento que ustedes saben que la muestra pertenece a un modelo exponencial, inmediatamente ustedes me pueden encontrar una estadística suficiente minimal. Y eso es muy bueno, ¿verdad? Para la teoría que estamos haciendo, porque en el momento que ustedes encuentran la estadística suficiente minimal o una estadística suficiente minimal, porque puede haber muchas, nuevamente caemos al problema, porque cualquier transformación biyectiva de una estadística suficiente minimal también va a ser suficiente minimal, ¿no? También hay que considerarlo. Pero bueno, encontrar una estadística suficiente minimal es muy bueno, porque acuérdense, es una estadística que tiene toda la información y que aparte la está resumiendo, ¿no? La está resumiendo sin perder información, que eso es lo importante. Entonces, en el ejemplo, ustedes, bueno, su tarea, ustedes demostraron que el modelo Bernoulli pertenece a la familia exponencial, ¿no? Entonces, pues, si quieren, lo hacemos rápidamente, pero ustedes probaron, ¿no? Este es el modelo Bernoulli. Aquí todavía ustedes puedes poner aquí la identidad,
entre 0 y 1, ¿verdad? Y entonces lo que ustedes pueden hacer, cómo llevarlo a la familia exponencial, pues es un poco tedioso, espero que, no sé si lo vieron con Sergio, pero pues es estar haciendo circo, maroma y teatro, ¿no? Algo quedaría así, ¿no? La exponencial del logaritmo, esta indicadora pues la dejo ahí metida, ¿no? O sea, estoy transformando el modelo Bernoulli a la densidad exponencial, a la familia exponencial, para saber quién es la D, porque eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Saber quién es esa D, porque a partir de la función D va a salir la estadística suficiente minimal, ¿no? Entonces, si ustedes siguen trabajando aquí, les quedaba entonces logaritmo x logaritmo de teta más 1 menos x logaritmo de 1 menos teta, ¿no? Y aquí está multiplicando la indicadora, ¿no? Ahí metida, ¿no? Entonces aquí todavía ustedes podían hacer algo más, ¿no? En el momento que ustedes separan esto, x logaritmo de teta más logaritmo de 1 menos teta, em, em, x, sí. Que queda aquí, así menos x, logaritmo de 1 menos teta, ¿verdad? Algo así, ¿va? Y aquí toda la indicadora. Simplemente estoy abriendo el producto, ¿no? Y aquí, pues, ¿qué puedo hacer? Pues tengo que juntar todo lo que es de x, ¿no? Entonces quedaría e logaritmo de 1 menos teta, ¿no? Más, y aquí voy a factorizar la x. Aquí quedaría el logaritmo de teta entre 1 menos teta, ¿sí, no? Porque es la resta de logaritmos y la resta es la división. ¿Por qué mi pizarrón hace estas cosas bien raras? De repente se traba. Entonces, aquí quedaría logaritmo de teta menos logaritmo de 1 menos teta, es teta por 1 menos teta. A este se le conoce como el odds ratio. Ahí cuando vean sus diseños de experimentos lo van a estar trabajando mucho. Todavía se da esa materia, ya ni sé, ni me he metido a diseño de experimentos. Bueno, de aquí pues esta se puede ir con esta. Entonces quedaría 1 menos teta, pero esta exponencial sigue manipulando a esta. Que sería e a la logaritmo de teta por 1 menos teta por x, ¿no? La x la estoy poniendo a este lado. Y la indicadora, pues, la podemos pasar hasta acá. Esta indicadora que estaba allá afuera, la pasamos acá. Pues ahí está la prueba, muy burda, pero esta sería la a de teta, ¿no? Otro colorcito aquí, esta sería la b de x. Otro colorcito, esta sería la c de teta. Y lo que más nos interesa, ya se me acabaron los colores que da esta cosa. Esta de aquí es la d de x. ¿Ya vieron cómo si el famoso Bernoulli lo puede escribir como a de teta, b de x exponencial, c de teta, d de x? Ahí está la demostración de que pertenece a la familia exponencial al modelo Bernoulli. ¿Quién es d de x? D de x es la identidad, d de x es igual a x. Bajo el teorema que nosotros acabamos de demostrar, sabemos que si nosotros hacemos la suma de las d de x, en este caso, como es la identidad, sabemos que la suma de las x es suficiente minimal. ¿Ok? ¿Ya vieron? Entonces, gracias a que yo puedo llevar el modelo a la familia exponencial, puedo demostrar rápidamente quién es una estadística suficiente minimal. Y esas estadísticas son importantísimas, ¿no? ¿Por qué? Porque gracias a ellas vamos a poder construir estimadores. ¿Por qué? Porque estas estadísticas tienen todo. Tienen la información y la están resumiendo, ¿no? Toda esa teoría ya la tenemos bien definida. ¿Por qué nos interesa la estadística suficiente minimal? Porque es la candidata a enchufar en el teorema de Rao-Blackwell. ¿Se acuerdan en el teorema de Rao-Blackwell? Lo voy a volver a mencionar, pero viene en sus notas. El teorema de Rao-Blackwell me dice que yo puedo mejorar un estimador, ¿no? Yo necesito un estimador insesgado. Necesito T suficiente, ¿no? Es lo único que pide Rao Blackwell, suficiente, ¿eh? No pide la suficiente minimal, él pide nada más una estadística suficiente, pero evidentemente nosotros queremos alimentar a Rao Blackwell no solo con una estadística suficiente, sino con la suficiente minimal. ¿Qué es lo que garantiza Rao Blackwell? Que si tú me das esto y esto, yo te puedo construir un segundo estimador. ¿Cómo lo voy a definir?
por medio de la esperanza condicional de tu primer estimador condicionado a la estadística suficiente. Este estimador, teta 2, también va a ser insesgado. También va a ser insesgado, así como teta 1, teta 2 va a ser insesgado, pero esto es lo que vale la pena del teorema de Rao-Blackwell. Este estimador va a tener una menor varianza, o igual en el peor de los casos, ¿no? Entonces, esto es básicamente lo que nos dice Rao-Blackwell. Está muy resumido, pero acuérdense, atrás hay una muestra aleatoria siempre, ¿no? X1, Xn, muestra aleatoria del modelo que ustedes están trabajando. Entonces, Rao-Blackwell nos dice esto: si tú me das un estimador insesgado y me das una estadística suficiente, yo te puedo mejorar a tu estimador por medio del cálculo de esta esperanza condicional, porque este nuevo estimador también va a ser insesgado y va a tener una menor variabilidad. Ahora, ¿por qué vimos todo esto de la suficiente minimal y todos estos teoremas? Porque pues la idea, uno esperaría, así es la idea, si tú ya me acabas de decir que la mejor estadística suficiente es la minimal, pues lo ideal, lo que suena lógico es que aquí enchufemos a la suficiente minimal. ¿Por qué? Porque si yo cruzo los dedos, yo esperaría, si aquí te me estás enchufando a la mejor estadística del modelo, yo lo que esperaría es que Rao-Blackwell fuera capaz de generarme al Umbue. Eso sería bonito, ¿no? Si yo enchufo a la estadística suficiente minimal, yo esperaría que Rao-Blackwell regresara al mejor estimador insesgado. Y entonces, pues eso nos ayudaría bastante, porque pues si todo esto se trata de encontrar al estimador insesgado de mínima varianza, pues un camino es irnos por la cota inferior de Kramer-Rao. Este es otro camino que bien podría funcionar. ¿Qué quiere decir? Construir la estadística suficiente minimal, utilizar el teorema de Rao-Blackwell y de esa forma construir, porque así lo estarían construyendo, el estimador insesgado de mínima varianza. Si se dan cuenta, Rao-Blackwell también hay forma de construirlo vía esa relación lineal entre la función score y el estimador, ¿no? Hay una forma de construirlo. Pero indirectamente la cota inferior lo que te dice es, pues si de chiripa me encuentras un estimador que alcanza la cota, ese es el Umbue. Este teorema está mejor. Este teorema que yo les estoy enunciando, que todavía no lo estoy enunciando bien, ¿eh? Por eso un poco les estoy diciendo, ahorita les voy a decir que hay una mala noticia en todo esto. Pero pues uno esperaría eso, ¿no? Que si uno enchufa la suficiente minimal se regrese al Umbue. En cuyo caso, si ese teorema fuera válido, yo ya tendría otra forma de encontrar al estimador insesgado de mínima varianza. Y aparte no estoy imponiendo condiciones de regularidad, ¿verdad? No te estoy diciendo, ¿sabes qué? Es que tienes que garantizarme que la derivada y la integral sean intercambiables porque si no, no puedo. No, este teorema no te lo pide. Entonces es otra ventaja que tiene el teorema de Rao-Blackwell. Entonces, veamos un ejemplo, sobre todo porque yo pienso que a estas alturas ustedes ya saben calcular esperanzas condicionales. Si no, pues los invito a que se echen un clavado en el retor, ¿cómo se llama? En las notas, en donde viene cálculo de esperanzas condicionales. Pues para que se acuerden cómo calcularla, ¿no? Yo ahorita voy a hacer un ejemplo muy simple para que ustedes vean cómo calculo esa esperanza condicional. Vamos a suponer nuevamente el maestro va a agarrar el modelo más simple que se le puede ocurrir. Ya ustedes, yo les voy a dejar el gamma, el exponencial, el normal. Ahorita yo voy a agarrar el Bernoulli porque es el más fácil. Para que vean cómo funciona Rao-Blackwell y vean que en efecto mejora al estimador, ¿no? Mañosamente voy a hacer esto, mira. Sea teta 1, voy a definir un estimador igual a x1. Este es un estimador insesgado, sí, porque si ustedes sacan la esperanza de teta 1, sería la esperanza de x1, que ustedes saben en el modelo Bernoulli es teta. Entonces es insesgado hacia el parámetro conocido. Este es un estimador chafísima, porque no está haciendo uso de toda la muestra y lo que quieran. Pero Rao-Blackwell no me está pidiendo nada sobre teta 1, simplemente me dice que sea un estimador insesgado. Ahí está, ya te lo di, un estimador insesgado. ¿Qué más sabemos del modelo Bernoulli? Sabemos que T estrella de X, definido como la suma de las XY, gracias a lo que acabamos de mostrar arriba, es suficiente. Pero no solamente es la suficiente, es la mejor estadística suficiente minimal. Entonces, vamos a enchufar el teorema, o qué es lo que nos dice Rao-Blackwell. Vamos a definir a nuestro estimador como la esperanza de teta 1 dada la suma de las XY, ¿no? Dada la estadística que está ahí encontrando la suficiente minimal. Entonces, si ustedes sacan eso, sería la esperanza
X1, puesto que este es tu estimador que estás definiendo, dada la suma desde igual a 1 hasta n de X. ¿Alguien ya ha calculado esta esperanza? Viene en el libro de Antonio Rincón, ¿no? Se llama, de cuando ven teoría del riesgo, viene bien bonita la demostración de esto. Bueno, hay que demostrar cuánto vale, cómo calcular esta esperanza condicional. Realmente eso es lo que hay que hacer, ¿no? Para demostrar o para saber quién es teta 2. Realmente lo importante aquí es quién es teta 2. ¿Quién es este? Pues bueno, es esta esperanza condicional. ¿Cómo la calculo? Entonces aquí les voy a dar un repaso de cómo calcular esas esperanzas, ¿no? Que básicamente la esperanza de X dado Y es una nueva variable aleatoria. Esto que está aquí, a lo mejor algunos se están sacando de onda, a mí me pasó, porque uno está acostumbrado que la esperanza de X es un número, ¿verdad? Es un número, se acabó. Pero la esperanza de X dado Y es una nueva variable aleatoria. Es una nueva variable aleatoria. De hecho, es una variable aleatoria que está en función de Y. O sea, esta esperanza no es más que una transformación de la variable aleatoria Y. ¿De acuerdo? Y la pregunta es, bueno, ¿y cómo encuentro esa transformación de la variable aleatoria Y? Pues la vas a encontrar a partir del cálculo de la esperanza condicional. Nosotros le llamamos la esperanza condicional evaluada, que es cuando tú la evalúas en una Y chiquita. Es decir, suponiendo que la variable aleatoria Y ya toma una Y chiquita. Esto sí se los enseñaron, ¿verdad? Hay que hacer la integral de menos infinito a infinito de X de la densidad condicional de f de X dado Y, digo de X dado Y, diferencial de X. Esto yo espero que sí ya lo sepan, ¿no? Esto sí es de prueba 2, ¿no? Entonces, este cálculo de esperanzas condicionales, ustedes como locos estuvieron haciéndolas. Y cuando resuelven esta integral, como están integrando respecto de X, les va a quedar una función de Y, la Y que está aquí, la Y chiquita. Pues bueno, el gran teorema que se demuestra en los cursos avanzados de probabilidad es que realmente esa G, esa variable aleatoria, esa transformación de la variable aleatoria Y que estás buscando aquí, es precisamente esta G que está aquí. Entonces, esta esperanza condicional que tú me estabas buscando es la G evaluada en la variable aleatoria. Pero ¿quién es G? Esa es la pregunta. Pues es esta, la que encuentras resolviendo esta integral. Esto es un super teorema, no es el teorema de cambio de variable. Hay muchas cosas aquí de teoría de la medida metida en este resultado, que no voy a ver, evidentemente. Pero es un resultado muy bonito porque te ayuda a encontrar el cálculo de esta esperanza condicional por medio de este cálculo que yo sí sé hacer. Este tipo de cosas yo sí las sé hacer. Entonces, yo voy a resolver este problema, voy a encontrar la G y me voy a regresar aquí arriba y voy a evaluar no la Y chiquita, porque es esta Y chiquita, sino la Y grandota. Y entonces esta es la variable aleatoria, que es transformación de Y, que resulta de esta esperanza condicional. Ahora, la interpretación que se le da a esta transformación es muy bonita. Hay que meterlo así como en un espacio vectorial, pero es muy bonita. La transformación que ustedes están encontrando es la transformación de Y que más se parece a X. Hagan de cuenta que empiecen con ese problema. Tienen dos variables aleatorias y yo les digo, a ver, ¿qué le puedes hacer a Y para que se parezca a X? Y si ustedes se ponen a optimizar, a buscar, a definir distancias entre variables aleatorias y hay que definirlo bien el problema, pero imagínense ese problema. Y tienes una variable X, tienes una variable Y. Yo te digo, el problema es, transfórmame a Y de tal manera que se parezca lo más a X. Pues el resultado de ese problema es que la variable aleatoria, la transformación de la variable aleatoria Y que más se parece a X es la esperanza condicional de X dado Y. Teorema también muy, muy padre. Entonces, estoy ante ese problema. Estoy calculando la esperanza de una variable aleatoria dado otra variable aleatoria. Esta es una nueva variable aleatoria, ¿verdad? La suma de las X es una variable aleatoria. Pues yo lo único que sé hasta ahorita que esto va a ser una transformación de la suma de las X. Es lo único que sé, pero no sé quién es esta transformación. Yo no tengo idea quién es la G. Solo sé que el resultado de esta esperanza condicional va a ser una transformación de la suma de las X. Y ahorita lo que ustedes les acabo de decir es la transformación que hace que la suma de las X se parezca lo más posible a X1. Es lo que está haciendo G, lo que va a hacer G. Ok, ¿cómo resolvemos este problema? Pues me dijeron, tienes que calcular la esperanza, ¿cómo le decimos? La esperanza condicional evaluada. Es decir, la vamos a evaluar en una U chiquita, ¿no? Entonces, esto me dijeron que sí lo sé calcular porque es una integral.
Pero tengo aquí una gran ventaja. En este caso, mi variable x1 es una variable Bernoulli, en cuyo caso la integral se vuelve suma, ¿no? Entonces, en lugar de cercar la integral, va a ser una suma porque mi variable aleatoria es discreta. Entonces va a ser la suma. ¿Qué valores puede tomar x? Desde 0 hasta 1, de la densidad, vamos a ponerle x, por la densidad condicional de x dado y, vamos a suponer que este es y, ¿no? La variable aleatoria y. X, y dado, y le estamos evaluando en 1, esta u, ¿no? Y ahí está. En lugar de integral, es una suma, ¿no? Pero aquí yo tengo otra ventaja. Esta densidad condicional, pues realmente es la masa, la función de masa condicional, porque es una variable aleatoria discreta. Entonces, esta f de x dado y sería la probabilidad de que x1 valga x, dado y, pero y es la suma de las x's, vale u, ¿no? O sea, esta densidad sí la puedo calcular. Realmente la densidad de masa, ¿no? Porque es una función, una densidad continua. Entonces, y aparte, si ustedes hacen la suma, cuando x vale 0, pues esto 0 por lo que sea vale 0, entonces realmente esto es f de x dado y en 1, ¿no? Porque x ya vale 1, es 1 por 1 dado u, ¿no? ¿Sí lo vieron? Porque estoy evaluando x igual a 0, 0 por lo que quieran es 0, y luego x igual a 1 queda 1 por la densidad condicional en x igual a 1, ¿no? Entonces esto sería igual a la probabilidad, porque esta densidad sí me la sé, esta que está aquí. Esta sería la probabilidad, ahí va, de que x1 valga 1, ¿sí, no? Dado la suma es igual a 1 hasta n de x y de u, ¿no? Entonces vean, esta esperanza resultó ser una probabilidad condicional. ¿Y qué sabemos? Que esta probabilidad condicional, yo sí sé calcularla, es la densidad conjunta, ¿no? Es la intersección dividida entre la probabilidad de la suma es igual a 1 hasta n de x igual a 1. Sí, ¿no? Esto sí se lo saben. La probabilidad de A dado B es la probabilidad de A intersección B entre la probabilidad de B. Entonces, pues sigamos nuestro cálculo de probabilidades. No tengo ningún problema. Vean lo que voy a hacer mañosamente. Voy a hacer la x igual a 1 y x1. Esta suma que está aquí, vean lo que estoy haciendo. La estoy desglosando desde igual a 2 hasta n, porque aquí estoy sumando desde 1 hasta n. Aquí estoy sacando a x1 de la suma. Aquí vamos a decirle igual a u. ¿Vieron lo que hice mañosamente? Esta suma la descompuse. Saqué a x1 y luego empiezo la suma en 2, dividido entre la probabilidad de que la suma de las x's valgan u. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí están ocurriendo dos eventos al mismo tiempo, es una intersección. X1 vale 1 y esta suma vale U. Pero si tú me estás diciendo que X vale 1, X1 vale 1, entonces esto yo ya sé cuánto vale 1. Entonces vean lo que voy a hacer, es la probabilidad de que X1 valga 1 y tú ya me estás diciendo que X1 cuánto vale en el primer evento, vale 1, ¿verdad? Entonces ese 1 lo puedo poner aquí, 1 más suma desde igual a 1 hasta n, hasta 2, perdón, este empieza en 2, de xy igual a u. Entonces este 1 que está aquí ya lo puedo pasar del otro lado restando, ¿verdad? U menos 1. ¿A poco no? Entonces, estos dos eventos son equivalentes, ¿no? Estos dos eventos son equivalentes. Si ocurre este evento, es que está ocurriendo este evento. Entonces las probabilidades son las mismas. Vean la maña que estoy haciendo aquí, como la x1 la saco, y como yo ya sé cuánto vale x1, pues simplemente la sustituyo aquí, ya sé que vale 1 por el evento 1, por el evento A, entonces ese 1 lo paso después del otro lado y queda así, ¿no? ¿Qué más sé? ¿Qué más sé en este momento? Aquí tengo la suma desde x igual a 1 hasta n de igual a 1, ¿no? Ahí voy calculando, ahí voy, poco a poco. ¿Qué sé? Aquí tengo datos de x1 y aquí tengo desde x2 hasta xn. Entonces, por un lado aquí tengo a x1 y por otro lado aquí tengo las variables x2 hasta xn. Yo sé que es una muestra aleatoria, entonces x1 es independiente de x2 hasta xn. Entonces, este evento es independiente de este evento. ¿Eso qué quiere decir? Que la probabilidad de se puede abrir como el producto de las probabilidades. ¿Sí?
¿Sí me están siguiendo? Producto, porque son independientes. ¿Por qué? Porque tú me estás dando una muestra aleatoria del modelo. Como es muestra aleatoria, hay independencia de las variables aleatorias. Entonces, ahí voy calculando, ahí voy calculando. Ahora, nuevamente, ustedes tienen aquí dos variables aleatorias, una que va desde igual a 1 hasta n de x, y. ¿Cómo se distribuye la suma de Bernoulli independientes? Binomial, ¿verdad? La suma de las x's desde 1 hasta n se distribuye binomial de parámetros n, teta. Son n. Pero aquí tienes otra variable aleatoria, una variable aleatoria en donde la suma empieza desde 2 hasta n de xy. Esta también es binomial, pero no son n variables Bernoulli, sino son n menos 1 variables aleatorias Bernoulli de parámetro n menos 1, teta ahora, ¿verdad? Porque solo son n menos 1 variables aleatorias. Entonces, la probabilidad de que x1 valga 1, pues es la probabilidad de éxito del modelo de la densidad Bernoulli, que es teta, la probabilidad de éxito. ¿Cuál es la probabilidad de que esta variable aleatoria valga u menos 1? Esta variable aleatoria es una binomial con estos parámetros. Entonces, yo sí sé calcular esta probabilidad. Me dijeron que cuando una variable aleatoria se distribuye binomial con estos parámetros, yo sí sé sacar esta probabilidad. Me dijeron que son las combinaciones, en este caso de n-1 en u-1, ¿verdad? Teta a la u-1, si no, teta a la x, en este caso está evaluada en u-1, teta a la u-1, 1 menos teta a la n-1 menos u-1. ¿Sí? ¿Sí me siguieron en esta parte? O sea, esto que está aquí es la densidad binomial de estos parámetros y la estoy evaluando en u-1. Entonces ahí está la densidad de estos parámetros evaluada en u-1. Dividida entre la probabilidad de que la suma de las n Bernoullis valga u. Pero en este caso tengo una binomial de parámetros n, teta. Entonces serían las combinaciones de n en u, porque estoy evaluando la en u, teta a la u, 1 menos teta a la n menos u. ¿Ya vieron? Y aquí, pues nada más tengo que hacer mucha álgebra. Si yo multiplico esta u, esta teta por esta teta u a la menos 1, esta y con esta se van. ¿Ya vieron? Porque teta por teta a la u menos 1 me da teta a la u, entre teta a la u, pues me queda 1, ¿no? Y ahora esto que está aquí mañosamente, si ustedes lo desarrollan, quedaría n menos 1 menos u más 1. ¿Sí lo vieron? Entonces, esto se va con esto, y esto no es más que n menos u. A Chihuahua. ¿Qué pasa con mi n menos u? Entonces, esto que está aquí no es más que 1 menos teta a la n menos u, pero estoy dividiéndolo entre n menos u. Entonces, todo esto se va con todo esto. Qué bonito. Esto quiere decir que todo este cociente es igual a n menos 1, combinaciones de n menos 1, u menos 1, entre combinaciones de n en u. Ese es el resultado de la esperanza condicional. ¿Vieron que ya no depende de teta? ¿Vieron cómo se fue la teta en toda la ecuación? ¿Por qué creen que se fue la teta? ¿Por qué se fue? Porque estoy condicionando a una estadística suficiente. ¿A qué nos decía Fisher? Si ustedes condicionan a una estadística suficiente, ya no puede depender de teta. Oh, sorpresa, en efecto, no dependo de teta ya. Vean cómo se va. Se va la teta. Era lo que espera, pues por eso condiciono a una estadística suficiente para que esto no me quede en función de teta. Y más me vale que no quede en función de teta, porque a partir de esta esperanza condicional es que voy a definir a mi estimador. Y si este estimador dependiera de teta, ni siquiera sería estadística. Entonces, como que todo está cayendo por su propio peso, ¿no? Condicioné a una estadística suficiente para que esta esperanza forzosamente no dependiera del parámetro, ¿no? Por eso se fue el parámetro, porque condicioné a una estadística suficiente. ¿De acuerdo? Entonces aquí ustedes hagan ya ni me acuerdo cómo son las combinaciones, n-1 factorial, aquí quedaría n-1 menos u más 1 factorial, u menos 1 factorial, o sea, ustedes se acuerdan, ¿no? N factorial, n menos u factorial, y aquí queda u factorial, ¿no? Entonces, cuando ustedes hacen el cálculo, pues este se va con este, me acuerdo, ¿no? Entonces ya nada más les quedaría el n-1 factorial entre n factorial por y aquí se me va una u, me acuerdo.
Ah, sí, está U sube, entonces aquí quedaría U factorial, y aquí quedaría U menos 1 factorial. Ah, ni me acuerdo de muchas cosas. Bueno, y ustedes cuando hacen este de aquí, este de acá, pues solo le sobrevive el 1 entre n, y este de acá solo le sobrevive la U, ¿no? Entonces queda U entre n. Listo. Ay, Dios mío. U entre n, U entre n, U entre n. El cálculo de esta esperanza condicional de todo esto, así empecé, es U entre n, ¿no? Ese es el resultado esa es la transformación que estaba buscando. Este es el resultado, ya lo encontré, ya encontré la esperanza de x1 dado a la suma de las xy vale u. Es u entre n, ese es el resultado, esta es la función, esta es la famosa que yo les decía g de u. G de u igual a u entre n. Esta es la función que yo estaba buscando, esta es la función que yo tengo que enchufar aquí. Entonces ya encontré quién es la G. La G de U es U entre N. Ahora en lugar de la U la estoy evaluando en la suma de las X. ¿Cuánto valdría entonces esto? Si la G vale U entre N y la estoy evaluando en la suma de las X, el resultado de este ejercicio sería la suma desde igual a 1 hasta N entre N, que sería X barra. Entonces, ¿quién es teta 2? Según el teorema de Rao-Blackwell. Ay, Dios mío. Teta 2 que sale de esta esperanza condicional no es más que X barra. ¿Vieron cómo mejoró al estimador? Nuevamente, yo partí de este estimador y partí de una estadística suficiente, minimal y completa. Rao Blackwell, por medio del cálculo de la esperanza condicional, combinó estas dos fuentes de información, combinó estas dos mediante la esperanza condicional y nos acaba de generar a un mejor estimador, X barra. Y ustedes ya saben, vía cota inferior de Kramer-Rao, que este es el umbue, ¿no? Está bonito, ¿no? O sea, ahí está el teorema de Rao-Blackwell funcionando bien bonito. Le doy un estimador insesgado, le doy una estadística suficiente. En este caso, enchufé la mejor estadística del modelo Bernoulli. ¿Qué me regresó? Al umbue. Regresó al umbue. ¿Vieron cómo funcionó el teorema de Rao-Blackwell? Pues bueno, hay que hacer estos ejercicios como locos para construir umbúes ahora, ¿no? La pregunta es, y ahí es donde todo parecía funcionar de maravilla. Rao Blackwell lanza este teorema. Dice, mira, te puedo mejorar al estimador. Si me das una estadística suficiente, yo te puedo mejorar al estimador. Perfecto. Oye, vamos a crear una teoría que encuentre a la mejor estadística suficiente. Sí, la hay. Encontramos a la suficiente minimal. Lo lógico es que entonces, si ustedes se enchufan la estadística suficiente minimal en el teorema de Rao Blackwell, lo lógico es que el teorema arroje al umbúe. Y, y por lo general así va a ser. Por lo general, esto va a ocurrir siempre. Cuando ustedes enchufen la suficiente minimal en el teorema de Rao-Blackwell, va a regresar al umbúe, va a regresar al mejor estimador insesgado, ¿no? Desafortunadamente, ya ven cómo son los matemáticos, encontraron un contraejemplo y eso tiró toda la teoría que se había hecho. Pero no la tiró, tuvieron que rehacerla. ¿Qué es lo que pasó? Encontraron un ejemplo de un modelo donde se enchufó la estadística suficiente minimal y la esperanza no regresó al mejor estimador sesgado. Y todos nos ponemos tristes porque dijimos, híjoles, pero pues todo estaba muy bonito, todo indicaba que este teorema iba a generar al mejor estimador insesgado. Oh, sorpresa, no necesariamente. Faltaba un pequeño detalle en esta estadística que está aquí, y es pedirle que sea una estadística completa. Entonces, yo para poder construir el umbúe, ser suficiente minimal no va a ser suficiente. Requiero otra característica de la estadística. Y esa característica se le conoce como la completitud de la estadística. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ahora, vamos a tener que introducir un nuevo concepto que se le llama completitud de la estadística, ¿no? Si ustedes se van a las notas, la definición de completitud está horrible. Y de por sí, ¿cómo se llama? Minimalidad ya está un poco complicada.
Ahora que me estás poniendo, aquí está el ejemplo que acabamos de ver en las notas, para que lo vean, ahí está. Eh, Desafortunadamente, el teorema de Raoul-Blackwell, para que el teorema de Raoul-Blackwell genere al Lumbue, vamos a recurrir a este concepto de completitud de la estadística. ¿Qué quiere decir que una estadística sea completa? Aquí está la definición, ¿no? Les voy a dar una muestra de una densidad tal, voy a definir una estadística. Vamos a decir que la estadística es completa y la familia de densidades del estimador es completa. Entonces, como que estás jugando conmigo, ¿no? Porque me estás definiendo completitud en función de algo que le llamas familia de densidades completa. Pues es que realmente lo que hay que probar es que la distribución de la estadística pertenece a una familia de densidades completa. ¿Y cómo sé si una familia de densidades es completa? Y viene. La definición, una familia de densidades es completa si ocurre esto de aquí. Si ocurre esto de aquí, ¿no? O sea, tú tienes una familia de densidades donde estás moviendo al parámetro. Si tú me demuestras que esta esperanza vale cero, si tú supones esto, implica que esta transformación de la variable también vale cero con probabilidad 1, vamos a decir que la familia es completa, ¿ok? Si mi estimador tiene una densidad perteneciente a esta familia, voy a decir que el estimador, perdón, que la estadística es completa, ¿ok? Eso es lo malo, eso fue lo malo, o sea, tenemos que agregar este concepto de completitud para poder garantizar que Rao Blackwell va a generar al estimador intesgado de mínima varianza. ¿Por qué? Porque encontraron un contraejemplo y para parchar ese contraejemplo vamos a tener que exigir esta otra propiedad de la familia de la estadística para poder garantizar que la estadística va a generar al Lumbue, ¿no? Em, Aquí viene un ejemplo en sus notas donde demuestro que la densidad binomial es completa. Aquí viene el ejemplo. Aquí les demuestro que la familia de densidades binomial, cuando ustedes varían el parámetro de entre 0 y 1, es la familia binomial. Aquí viene la demostración de que es una familia de densidades completa. Aquí ya la demostración de que esto ocurre, ¿no? Ahí se las leen. Pero ¿qué garantizo con eso? Yo te estoy demostrando en las notas que la suma de las X, perdón, que la densidad binomial es completa. Es lo que demostré ahí en las notas, ¿no? Por otro lado, yo tengo esta estadística, la suma de las XIs, que yo sé que es suficiente minimal, yo lo sé, es suficiente minimal, ya lo demostré porque pertenece a la familia exponencial, eso no hay ningún problema. ¿Cómo se distribuye la suma de las XIs? Se distribuye binomial de parámetros n, teta. Pero en las notas yo demostré que esta densidad es completa. Por lo tanto, esta T estrella también es completa porque pertenece o su distribución pertenece a una familia de densidades completa. Entonces, T estrella no solamente es suficiente minimal, sino también es completa. Por eso, porque es suficiente minimal y completa, resultó que el teorema de Rao-Blackwell generó al Lumbue, porque la estadística suma de las XY, ¿ok? No solamente es suficiente minimal, también es completa. Por eso, el teorema de Rao-Blackwell generó al Lumbue, porque cumple todas las condiciones. Es suficiente, es minimal y es completa. ¿Ok? Entonces, nuestro trabajo a partir de este momento es encontrar estadísticas suficientes minimales y completas, porque sabemos que si yo encuentro una de esas estadísticas, estoy a una esperanza condicional de encontrar al mejor estimador del modelo. Ese teorema que les estoy enunciando ahora, el teorema diría así, sea θ1 un estimador insesgado y T suficiente, minimal y completa. Entonces, esta esperanza condicional generará al Lumbue. Ese teorema se lo deberíamos de dar a Rao Blackwell, pero no. Ese problema del contraejemplo, pues Lehmann y Sheffield lo lograron arreglar y entonces se le conoce como el teorema de Lehmann-Sheffield. El teorema de Lehmann-Sheffield no es más que el teorema de Rao Blackwell en donde se le agrega la condición de completitud a la estadística suficiente.
Si la estadística suficiente, minimal y completa, Lehmann-Scheffé dicen, ¿qué creen? Tu estimador que vas a obtener vía esta esperanza condicional va a ser el mejor estimador insesgado. A ese teorema se le conoce como el teorema de Lehmann-Scheffé, que viene en sus notas en el teorema 3.2.12. Y es lo que les acabo de decir. Les doy una muestra, les doy una estadística suficiente, minimal y completa. ¿Ok? Les doy cualquier estimador insesgado. Entonces, el cálculo de esta esperanza condicional va a generar alumbrio. Hasta le puse muchas admiraciones, ¿eh? Porque es una teoría muy, muy fuerte, ¿no? Todo lo que hay que hacer para encontrar al bendito Umbúe. Hay que construir una estadística suficiente, una suficiente minimal, y luego resulta que necesito la completitud. Y demostrar completitud, horrible. Porque no hay un teorema, así como estaba el teorema para encontrar estadísticas suficientes minimales por medio del cociente de densidades, pues desafortunadamente no hay un teorema que nos ayude a encontrar o construir estadísticas suficientes y completas. Es complicado. Entonces, como que nos topamos con pared, realmente. O sea, ya encontré una teoría que va a funcionar. ¿Cuál es el problema? Que encontrar una estadística completa es complicado, no es fácil. De hecho, si tú la encuentras, si tú llegas a encontrar la estadística suficiente, minimal y completa, prácticamente estás a un paso de encontrar al mejor estimador del modelo. Insesgado, acuérdense, ¿eh? El mejor estimador insesgado. Entonces, tenemos un teoremón de la familia exponencial. Este teorema que nosotros demostramos aquí, ¿qué decía el teorema que decimos aquí? Si yo te doy muestra aleatoria de la familia exponencial, este teorema te decía que esta estadística es suficiente minimal. Hay un teorema que no voy a demostrar en este curso, pero esta estadística también es completa. Es decir, si su modelo pertenece a la familia exponencial, pueden encontrar una estadística suficiente, minimal y completa bien rápido. La encuentran así. La llevan a la familia exponencial. Lo que les quede aquí es fundamental para la teoría del cálculo del estimador. En este caso, vean cómo funcionó en el modelo Bernoulli. En el modelo Bernoulli, nosotros demostramos que la suma de las D de XY es la estadística suficiente minimal. Con la pequeña modificación que le hice al teorema de allá arriba, acabo de demostrarles también, bueno, sería la demostración de que la suma de las XY es suficiente minimal y completa. Si nosotros aplicamos el teorema de Lehmann-Scheffé, ya no sería el teorema de Rao-Blackwell, sería el teorema de Lehmann-Scheffé. Este cálculo me debería de arrojar el Umbúe. ¿Qué pasó? Hicimos el cálculo de la esperanza condicional y ¿a qué llegamos? A X barra, al mejor estimador insesgado del modelo Bernoulli. ¿De acuerdo? Entonces ustedes ya estarían listos, por ejemplo, para sacar una estadística suficiente, minimal y completa del modelo Poisson. ¿A poco no? Sí, sí lo podrían hacer, ¿no? Ya lo podrían hacer. Yo digo que sí. Porque ¿cómo que harían? Llevarían al modelo Poisson, a la familia exponencial, verían quién era la D, sumarían las Ds y esa es la estadística suficiente, minimal y completa. Aplican el cálculo de la esperanza condicional, tienen que proponer un estimador insesgado hacia lambda en este caso, y el cálculo de esta esperanza condicional les va a arrojar al mejor estimador insesgado del modelo Poisson. ¿Ok? Entonces, esa es la teoría que quería ver. Todo esto se puede generalizar. ¿Se acuerdan la familia exponencial de varios parámetros? ¿Se acuerdan? ¿La vieron con Sergio? ¿Me acuerdo? La familia exponencial de varios parámetros, ¿se acuerdan? Ahora es teta vector. Y era muy similar. Es A de teta vector, B de X, exponencial C de teta vector, producto punto, función vectorial de X. Ay, no, X chiquita. Sí. Esta es la familia exponencial de varios parámetros, donde teta ya puede ser un vector. Hasta teta acá, ¿no? Pues, ¿cuál es la generalización de todo esto? Aquí, por ejemplo, está la normal
Aquí en este modelo está la normal de los dos parámetros desconocidos. Esta es la familia exponencial de varios parámetros. Ya me acuerdo que Sergio les dijo cómo funcionan las funciones. Aquí son funciones vectoriales y este es un producto punto, ¿verdad? Pues el teorema dice que la suma desde igual a 1 hasta n de las d de xis es suficiente, minimal, ay, y completa. Gran teoremón. Y en el modelo normal, cuando ustedes hagan esto en el modelo normal, la d que les va a quedar, la función d que les queda, oh, Chihuahua, la función d, hay que llevarla a la familia exponencial al modelo normal, pero les va a quedar que la d de x es x, x cuadrada. Por lo tanto, en el normal, ¿no? Caso normal. Por lo tanto, si ustedes aplican esta teoría, quiere decir que la suma de las x's, la suma de las x's cuadradas es una estadística suficiente, minimal y completa del modelo normal con los dos parámetros desconocidos. Quiere decir que el mejor estimador insesgado para los parámetros del modelo normal va a construirse a partir de estas estadísticas. A partir de estas estadísticas tiene que salir el mejor estimador insesgado del modelo normal, tanto para mu como para sigma. ¿Sí? ¿Cómo ven? ¿Dudas? ¿Les gusta la teoría? ¿Cómo va construyéndose? Dice Carla que sí, o me echó el avión. No, ya es bien. Bueno, no, espérate. Me contestó sí de que sí me escuchaba, ya me acuerdo. ¿Dudas? Vienen muchos ejercicios ahora con Sergio. ¿Cómo ven? Se van a espantar, ¿eh? Faltan los ejercicios. Ya los ejercicios que van a ver con Sergio van a aterrizar bien todo, pero yo les decía, ahora sí que les metí muchos conceptos en este momento, pero la idea es que mañana Sergio venga y haga varios ejercicios donde ustedes sean capaces, ahora sí, de encontrar los umbúes de los modelos en función de las estadísticas suficientes, minimales y completas. ¿Ok? Sí. Sí, con los ejercicios dice Abraham. En efecto, el ejemplo de, por ejemplo, que yo vi ahorita del Bernoulli se vio claro, ¿no? Cómo la esperanza condicional generó al umbúe, a X barra, ¿no? Entonces, pues ahora les queda aprender a calcular esperanzas condicionales, ¿no? Que por ahí les vamos a enseñar un truco que a veces no es necesario calcular la esperanza condicional, ¿eh? Ahí lo van a ver con Sergio. ¿Ok? Pues si no hay dudas, veo que ya son las 6. Nos podríamos retirar. O si tienen dudas, perfecto. Si no hay dudas, podemos pasar a retirarnos. Muy bien, gracias Miguel, cuídate.